Buenas noches. Bienvenidos a nuestro tercer programa, nuestro tercer podcast, Tirando Facturas. Exactamente, nuestra tercera edición. Nuestra tercera edición. Y bueno, hemos tenido un variado, ¿no? Hemos comenzado con, ¿cómo se llama? Con cosas de la infancia, con juguetes de la infancia, con un poco nuestra propia Un tema infancia. más light. Claro, luego, bueno, el segundo podcast tocamos un poco de cosas más serias, hablamos un poco de la política, hablamos un poco de cosas que están ahora en el ajo, ¿no? Ya que estamos en año electoral y todo esto obviamente importa mucho. Pero bueno, hoy, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy para hablar? Hoy tenemos a hablar... Ah, por cierto, Bueno. es importante decir, sí, disculpa, es importante decir que vamos a empezar a traer personas, vamos a empezar a hacer entrevistas a distintas personas para que, bueno, podamos conocer otras realidades, ¿no? Porque nuestro punto de vista son del tipo de vida y la vida que nosotros tuvimos y hay que conocer otras vidas para poder entender la realidad en la que vivimos hoy, ¿no? Y otras realidades que quizás no entendemos. Pero bueno, hoy no toca eso. Hoy no. toca... ¿En qué nos sirvió la secundaria? Para la vida, para el trabajo. Para Principalmente, muchas cosas. claro, para el trabajo, para la vida, para un poco de todo, ¿no? Yo creo que quizás hay muchas personas que están ahora, ¿cómo se llama? Terminando la secundaria, en la casa y pensando en la universidad, o inclusive personas que recién están comenzando la secundaria y piensan de esta manera muy burda, ¿no? ¿Para qué carajo me sirve la secundaria? Y Es sabes un que tema. en cierto punto O todos están se lo preocupados preguntan. y se lo toman quizás demasiado en serio. Bueno, hay que tomarse en serio, ¿no? Pero quizás como algo muy importante y quizás a futuro no es algo que te vaya a cambiar mucho la vida. Es necesaria. Ok, arranquemos por la base de que la secundaria es necesaria. Título Bueno, acá, secundario, arranquemos, o sea, no, y arranquemos por la base de que en cierto No, punto son los dos, conocimientos y cosas que te dan sí te sirven para la vida en cierto punto. O sea, no es que solamente sumar, multiplicar, dividir y restar son las únicas cosas de la matemática, por ejemplo, ¿no? Hay cosas más complejas que obviamente la aprendes en la secundaria. igual yo considero que la época de la secundaria no es tanto para mí por lo menos, no fue un tanto una etapa de que sí lo fue, de recorrer, absorber, conseguir conocimiento, sino Claro. más una etapa social, una etapa de desarrollo social, emocional, etcétera, 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 o sea, de grupos de amigos, quizás va más por ahí. En ese aspecto la secundaria sí es muy buena. Quizás en el lado Sí, es cierto. laboral, en el lado estudiantil, no te ayude tanto. Cuando terminas la secundaria y pasas a la universidad, te vas a dar cuenta que los temas son mucho más complicados, son muy distintos. Y hay muchas cosas que no viste, que no aprendiste en la secundaria. Entonces vas a decir, loco, ¿para qué me sirvió la secundaria? Entonces, y bueno, realmente te ayudó con muchas cosas. Como Pero bueno, pero tener amigos. obviamente más allá de eso, en cierto punto sí está bueno poder responderle esto. ¿Por qué? A las personas, a quienes miren y quizás están en la secundaria, a quienes están comenzando la secundaria, porque quienes ya terminaron ya lo deben saber o por lo menos lo están aprendiendo de otra manera. Yo me egresé en el año 2019, hace ya, que son 3 años, 4. Soy muy malo en las matemáticas, ¿ves? Soy muy malo. Me egresé en el año 2019 y me egresé en una escuela técnica, o sea, tuve 6 años, no 5 como en bachillerato y otras, ¿cómo se llama? Escuelas. Y la verdad que lo que sí me llevé es de parte de lo que es de contabilidad. Resulta que la técnica en la que los dos nos egresamos es técnica en administración de empresas y tiene que ver un poco con la administración de una empresa. Estamos hablando de la administración, estamos hablando de la contabilidad, de los costos, de gastos, estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Con la administración de una empresa. Y muchas veces cuando pueden decir algo así se imaginan a un tipo administrando a Arcor, ¿no? Pero no, tiene que ver quizás con la administración de un negocio, quizás con la administración hasta de un emprendimiento. No tiene que ver simplemente con la idea de una gran empresa. Claro. Y eso fue lo que más O me incluso quedó. la administración, la administración monetaria de tu propio hogar. También, claro, exactamente, un poco, o sea, no tal cual, no te vas a poner a hacer el libro diario, no te vas a poner a hacer planillas, no te vas a poner a hacer, ¿entendés? Claro, activo más y para los gastos de tu casa, pero sí te va a dar una perspectiva distinta de algunas cosas, claro, pero no lo vas a hacer, no te vas a poner a decir, bueno, hoy que compré lechuga, tomate, milanesa, me hice una ensalada, activo más, ¿cuánto? ¿Entendés? No, costos, la lechuga vino podrida, ¿entendés? Hay que tener un pasivo, no. Podrías. O sea, Habrá claro, un o sea, contador con muchas ganas de ejercer su profesión que lo hará.
O sea, sí se puede, pero en cierto punto la administración ¿cómo se llama? De empresas tiene que ver con eso. Por eso la palabra muy bien lo dice, administración. Eso no quiere decir, y la gente lo puede llegar a, ¿cómo se llama? Malinterpretar, tergiversar, que tiene que ver con el hecho de hacer una empresa. Y no, tiene que ver con una parte administrativa de la empresa. Es decir, no es que claro, eso es nuestro caso particular. Claro. Nuestro caso particular del título con el que nos recibimos. Justamente se centraba mucho en el tema de la contabilidad, porque va más relacionada a la gestión, onda más la gestión, no tanto quizás la creación, fundación, claro, mantenimiento de una empresa. Claro, no es que salís de ahí contable. Y vas a un puesto y podés administrar una empresa, podés ser el presidente de una empresa y el gerente, así. no. Ojalá. Tiene que ver más con el hecho de, aparte se sabe, y se sabe muy bien acá en Argentina, que técnico en administración de empresas es nada, porque realmente la verdadera carrera es licenciatura en administración de empresas, que es lo que universidad. conseguís en la universidad. Entonces, para que te agarren o para que estés en un puesto jerárquico haciendo una administración importante, quizás tenga que ser licenciado y pasar muchos años de experiencia. No es que salgo de mi secundaria y ya me pongo a administrar coto. No es así. A ver, si pasa porque les cabe a alguien en técnico de administración de empresas, pues genial, pero no suele pasar así. Eso también hay que decirlo, ¿no? Claro. Pero bueno. Una gota de realidad. Pero claro, eso tiene que ver un poco con nuestra propia realidad y nuestra propia secundaria. Pero hablando seriamente, y esta es la pregunta que la voy a hacer ahora. ¿La secundaria realmente ayuda a poder afrontar la vida? O sea, afrontar la vida en el sentido de afrontar el futuro, poder entender algunas cosas que no entendías antes y que la secundaria te las hace interpretar, te las hace conocer. O sea, realmente la secundaria sirve para trabajar, para vivir, para formar un futuro, ¿Sirve realmente la secundaria? ¿Vos qué crees? Decime cuál es tu respuesta y yo voy a decir la mía. Como te dije, para mí sirve. A nivel estudiantil, si vos tenés pensado seguir una carrera y dedicarte a una profesión fija la gran parte de tu vida, la secundaria la necesitas, es obligatoria. Y si no buscas eso, si buscas simplemente tener trabajos o empleo o ser independiente trabajando, también te viene bien la secundaria. Te viene, en todos los casos, primero que nada, te viene bien. El título secundario es lo más básico, es como el primario. Lo necesitas, es obligatorio. Además, estudiar es obligatorio según la ley, bueno, etc. Pero nada, para mí es necesaria. No sé si es como te digo, como te lo pintan, que es muy útil y que te va a venir bien y que te va a ayudar con el resto de tu vida. No sé, la verdad es que es una etapa en la que se aprenden muchas cosas. Más allá de lo que te enseñan los propios profesores y las propias materias, es una etapa en la que se aprende mucho, porque vos calculás que te abarca toda tu adolescencia. Te abarca desde los 13 hasta los 18, 19 más de tu vida, que es un periodo con muchos cambios. Es un periodo de muchos cambios, tanto físicos como emocionales. Entonces, la verdad es algo muy importante la secundaria. O sea, vos considerás que sí, o sea, sí. que te ayuda. También depende, en mi experiencia la secundaria, ponele, yo fui de primero a cuarto año y en quinto me agarró la pandemia. Entonces yo hice quinto online y sexto online. También, pero fui las últimas 2 semanas de sexto año, o sea, falté 2 años a la escuela. Claro. Y realmente de esos 2 años que falté no me acuerdo de literalmente nada. O sea, solamente me acuerdo de lo último, más o menos, un ápice, muy poco de lo que vi en cuarto año. Y fue 2 años antes de egresarme. Y todo lo que vi online, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, igual ese es un caso muy aparte, porque a mí me agarró la pandemia. Es algo. Claro, no, fue algo muy raro. Yo me comí los 6 años. Claro. Pero por ejemplo, bueno, en mi experiencia personal, lo que sí puedo decir que la secundaria, si hay algo que sí hace, es empezar a formarte, digamos, ¿cómo se llama? A volverte un poco más adulto en cuestiones que antes no lo eras. Primero, lo principal, cuando uno deja, la gran mayoría cuando dejamos la primaria, séptimo grado, como somos séptimo grado, el grado más grande de la primaria, pasás de un límite al otro. Claro, te sentís el adulto, pero cuando llegas a la secundaria es otra vez el extremo, es decir, volvés a ser el más chico. Y cuando yo arranqué en la secundaria, bueno, tenía 13 años o 14, no recuerdo muy, creo que 13. Y la secundaria justamente fue el choque de saber que estaba inclusive que las personas de quinto o sexto eran como casi adultas para mí. ¿Por qué? Porque uno las ve y dice, 18, 19, 20 años podían tener algunos, ¿no?
y vos tenías 13 años, o sea, vos eras un nene y ellos ya eran adultos. Eso era lo que pasaba. Y la secundaria pasa demasiado rápido, pero cuando llegas a quinto año o sexto en escuelas técnicas, acá en Argentina, lo que suele pasar normalmente es que realmente, más allá de los cambios que hayas visto, sentís que no pasó nada de tiempo. Como que pasó volando. Y como que de 13 años pasaste a tener 18 19 y realmente vos no cambiaste ni nada por el estilo. Sí, cambiaste en algunos aspectos de tu vida, de responsabilidad, estás pensando en la universidad, estás pensando en trabajo, estás pensando en trabajar, o quizás lo estabas pensando antes, pero normalmente viene esa etapa, ¿no? Esa etapa de adultez, de independización, ¿no? De un montón de cosas que más o menos se van armando. Pero eso igual tampoco quiere decir que ya a los 18 y 19 ya salí de la secundaria y ya sos un adulto todo hecho, ¿no? Porque para eso está la universidad, claro. Justamente porque la universidad te dice... Y también el trabajo, claro, o sea, el resto de la vida, básicamente. La secundaria es como una introducción. Exacto, la universidad agarra y te dice, no, hermano, te falta. Y ahí en la universidad aprendes realmente a ser adulto en un montón de otras cuestiones. Por lo menos en lo que es la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, donde es un poco más así. Quizás en otras universidades es inclusive igual que la secundaria, pero con materias y cosas más complejas. Pero por lo menos la secundaria es así. Pero si, por ejemplo, lo que yo puedo decir para nivel laboral nuestro, por lo menos en las varias experiencias que yo tuve, como trabajos, la secundaria realmente no me ayudó como tal. Es decir, la secundaria no me dio herramientas para que yo pueda trabajar de lo que yo estaba trabajando. No sé si se puede llegar a entender lo que digo. O sea... Específicamente. Sí. Específicamente, exactamente. Específicamente no hay herramientas, ¿cómo se llama? Cruciales que me hayan ayudado para poder trabajar y poder desenvolverme en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque la secundaria forma, digamos, las materias... Lo que hacen las materias es formar el conocimiento básico para que en la universidad te formes para lo laboral. Es decir, te especialices. Exacto. Si por ejemplo dan psicología general en el colegio, o sea, está en la secundaria, a mí a partir de cuarto año, quinto me daban psicología general. Y bueno, no sé si en sexto me lo dieron, pero bueno, ahí en psicología general veías un poco de psicología. Y si te interesaba, en la mente, ¿qué ibas a hacer después en la universidad? Estudiar psicología. Y te ibas a hacer un psicólogo o las otras distintas carreras y títulos que hay. Pero fíjate que la secundaria no te volvía un psicólogo. La secundaria te daba un abanico, que es lo que hace más allá de la ¿cómo se llama? No sé cómo se le dice. Del tipo de escuela que sea técnico, sea bachiller, sea de artes, ¿qué te da? Te da un abanico, porque no es que en la escuela de arte solamente ven arte, música, no, ven también matemática, porque te da un abanico, porque justamente la secundaria un poco sirve para eso. Las materias que más te gustan son las materias que normalmente están más acercadas a lo que vos sos y lo que te gustaría hacer en la universidad, ¿no? Y las materias que menos te gustan son las que justamente no harías. Es decir, yo no voy a ser ni químico ni matemático. Más allá de que pude tener buenas notas porque me esforzaba para aprobar, no me gustaban las materias. Entonces, por ejemplo, eso capaz que a vos no te pasaba, capaz que así te gustaba matemática y historia no te gustaba, por ejemplo. Claro. En general yo tenía bastante facilidad en todo, porque otra cosa que también hay que mencionar es que el sistema educativo está muy mal hecho. Más allá de la crítica de, ay, es que los pibes cada vez aprenden menos, es que no sé qué, no tienen ganas de estudiar, En mi época me dicen mucho esto. Sí, dicen una banda. He escuchado muchas veces en mi época la secundaria los estudios eran más exigentes, más difíciles. Sí, llegabas a la universidad con un montón de conocimiento. Puede ser, no niego ni desmiento nada porque la verdad no lo viví, claro, exactamente. En lo que yo viví en mi experiencia, básicamente la secundaria fue tenés un examen mañana, bueno, la semana o el día que puedas, generalmente en mi caso la noche anterior, memorízate todo lo que te van a tomar en el examen, que ya te lo deberían haber dicho, y al otro día escupilo en el examen, y ya después se te puede olvidar, no te preocupes. Básicamente eso fue literalmente en muchas materias. Hay algunas que son excepciones, obviamente. También depende un poco del profesor. No, y también en la escuela, ¿no? Porque hay escuelas más exigentes. Hay escuelas donde se aprueban, por ejemplo, con notas como 7 y la exigencia es mucho más grande. Claro, hay otras donde se aprueba con 5. A ver, eso no quiere decir que nuestra escuela no era exigente. Lo que pasa es que era promedio. Yo considero que era promedio. Era un nivel. A ver, seamos sinceros. Era exigente porque, por ejemplo, de 25 alumnos, 20 se llevan materias.
Éramos Sí. 3 que no se llevaban materias. Y después estaban los que se llevaban Fácil una o primera, 2. sí. Todo lo demás, 3, 4, 5. Pero también creo que es eso por el número de materias que había. Claro, bueno, el pero eso es justamente la exigencia de tanta cantidad de materias. Vos pensás que uno en la primaria no le toma tanta importancia, pero uno en la primaria que se acuerda, matemática, Ciencias naturales, ciencias sociales, computación, Claro. educación física son como muy pocas, pero ya llegas a la secundaria y te hablan matemática técnica, no en el principio, ¿no? Porque te pueden un poco básico, geografía, historia argentina, o sea, te Es empiezan como a que sumar, cada una de las que viste en la primaria se dividen en sus ramas. se empiezan a dividir en su especializan. rama. Y Un ahí poquito encima, muy es lo poco que se yo digo, especializan. claro, y es lo que yo digo que la secundaria un poco forma lo que a vos te gusta, o por lo menos te va abanicando, ¿no? Acercando a lo que vos más o menos te gusta y que lo que quizás seas ¿cómo se llama? En el futuro. No quiere decir que seas eso para toda tu vida, porque quizás en la universidad estás estudiando justamente algo de lo que te gustaba mucho en la secundaria y te enteraste en la universidad que te encantaba la fotografía y estabas estudiando química, no sé cómo se llama la carrera, no quiero pecar de ignorante, pero estás estudiando una carrera de química y entonces te un día agarraste una cámara y te diste cuenta que te encantaba ser fotógrafo. Y claro, en tu secundaria nunca tuviste un curso de fotografía y quizás nunca te haya llamado mucho la atención hasta que de repente a los 22, 23 años, agarraste una cámara y te encantó. ¿Qué pasa con eso? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí, por ejemplo, de la secundaria, que por ejemplo que yo recuerde, ninguna cosa me movía como para decir esto quiero hacer. Sí, bueno, licenciatura en administración de empresa, uno quiere seguir eso, o por ejemplo derecho, por el tema de que me gustaba las materias de derecho, el derecho también tiene un poco de las cosas de política, ¿no? Tiene muchas relaciones humanas, sí. Tenés que hablar, tenés que aprender, o sea, no es solamente aprender las leyes. Un buen abogado tiene que saber un poco de todo, ¿no? Tiene que saber debatir y demás. Inclusive abogados han sido presidentes y todo, o sea que no refiere a que no puedas entrar en la política, por ejemplo, que es algo que siempre me interesó. Porque en el anterior podcast viste que hablé del tema del centro de estudiantes. Pero hoy por hoy no estudiaría licenciatura en ciencias políticas, por ejemplo, o no estudiaría derecho. ¿Y por qué? Y porque es lo que en ese momento creía, a pesar de que quizás hacía otra cosa fuera del colegio que en realidad es lo que me apasionaba, pero viste uno en la adolescencia que hace prueba, viste, hace esto, va para acá, para allá, prueba un deporte, prueba otro, viste, dentro de las posibilidades económicas que se puede dar, uno va haciendo de todo. Pero justamente cuando salí de la secundaria, año 2019 para el 2020, en la pandemia, y a mí me tocó en la pandemia empezar a descubrir qué es lo que en realidad me gustaba. Entonces empecé escribiendo una novela policial, ¿te acordás? En la pandemia, sí. La novela policial. Y bueno, me di cuenta que como escritor me caía a pedazos, pero no porque yo escribía mal, sino porque requería mucho de mí y como que a mí no me gustaba, pero no me gustaba tanto. O sea, y cuando algo te gusta, como, che, me gusta, entonces, no sé, soy muy bueno en un juego, no sé, en el Counter-Strike, soy muy bueno en un juego, y lo juego. Pero no es que sos fanático del Counter-Strike, lo jugás, sí, está ahí, jugás de vez en cuando, un rato, pero no es que vivís por el Counter-Strike, no es tu pasión, no vas a ser un profesional de Counter-Strike, lo jugás, como dicen ahora, for fun, sería. Por gusto, sí, por gusto. Diversión, hobby. Exactamente. Entonces, claro, la escritura no era. Y después, bueno, el tema de la actuación siempre me gustó de chico, ¿viste? Todo lo que es la actuación, ¿no? Todo lo que es el tema actoral, que tiene que ver con un poco el hecho de lo que siempre me gustó, lo que siempre, ¿cómo se llama? Se vio de las personas que me conocían de muy chico que me gustaba a mí. Y entonces con el tema de la actuación, bueno, hicimos en la pandemia un par de videos y todo, pero también tampoco no me gustaba. ¿Y por qué? Porque siempre me gustó un poco lo que es actuar y todo eso, ponerte en un personaje, la ropa, la personalidad, cambiar todo, ¿viste? Crear toda una ficción. Sí. Y tampoco ¿viste? O sea, sí me gustaba, pero tampoco tanto. Entonces, un día, porque siempre uno escucha música, y la música está presente en nuestras vidas. Pero claro, pero no para todas las personas está presente de la misma manera. Para unas personas es un acompañamiento de todos los días, para otros es algo muy sentimental que tiene que ver con una persona, ser querido. Para unos solamente es la joda, ¿no? Poner reggaetón y ponerse a bailar, salir a bailar. Y yo me empecé a dar cuenta poco a poco de que la música era algo que me apasionaba en todos los sentidos, que no tenía que ver con el hecho de solamente escucharla, que quería cantarla, quería aprender los instrumentos, me encantaba el piano, cómo sonaba el piano, viste, todas esas cosas que empiezan a formar cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, que todo lo que forma a eso son te como gusta. engranajes, sí. No es que
Porque cuando algo realmente te gusta, no hay cosas que no te gustan, no sé si se entienden. Es decir, por ejemplo, si me gusta la música, a mí me tiene que gustar producir no sé, las voces, me tiene que hacer los instrumentos, crear las melodías. Porque si no, entonces no amo la música. O por lo menos no me gusta mucho la música. Es así. Entonces ahí, ¿qué pasó? Descubrí que la música era la clave, digamos, de lo que en realidad yo quería. Y fíjate, yo recién había terminado la secundaria y un año después, o sea, fue en 2019 y en la pandemia, bueno, las finales, comenzaba con mis primeras composiciones y a aprender un poco de la música, de teoría musical y demás. Estamos hablando de 20 años. Yo tenía 20 años. Y antes, quizás yo creía que era la actuación para mí, que yo tenía que ser actor. O sea, que yo creía que tenía que ser actor porque había estudiado en Instituto Vocacional de Arte, había estudiado en la Manzana de las Luces, siempre me gustó la actuación, que bla bla bla, que desde chico. En la propia escuela de nuestra madre, en el Centro Cultural de nuestra madre, también estudié actuación. Y la actuación era lo mío. Yo soy actor. Y si después descubrí que no. ¿Por qué? Porque no me gustaba todo de la actuación. Había cosas que no me gustaban sobre la actuación. Hay cosas que... También no tuvimos los mejores entornos. No, obvio, no, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que no me apasionaba del todo ser actor. Sí, Cuando no te te apasiona el llenaba, actor, te apasiona la grabación, la dirección, la cámara. A ver, todo eso sí me gusta. Pero me apasiona mucho más ponerme en un piano y ponerme a entonar o para crear melodías o a escribir letras para música. Eso me apasiona mucho más. Y yo lo descubrí después de la secundaria. Y laboralmente la secundaria hoy también la estoy, la música también la estoy llevando, pero en ese momento no. Y en ese momento había pasado por distintos trabajos donde obviamente no me encontraba. Pero también son parte del aprendizaje. Pero bueno, más allá de lo que yo pienso, contame vos, por ejemplo, porque vos sé que estás en ese dilema ahora de qué es lo que te gusta, de qué es lo que te apasiona, porque sentís que te gusta un poco de todo y no sabes cómo se llama, engranar hacia dónde ir. Ojo, puede ser, viste, que hagas de todo. Hay gente que es de todo, ¿viste? Hay gente que es abogada y también es, no sé, ahora se me ocurre abogada, también es científica y es psicóloga. Yo qué sé, hay gente para todo. Pero No. contame vos tu propia experiencia. Y no sé, lo mío es raro, porque ponele. Yo no sé, me considero, no sé, humildemente, ¿no? Pero yo soy relativamente bueno para todo, más o menos. Todo lo que hago más o menos me sé desenvolver, aprendo rápido y qué sé yo, si quiero aprender carpintería, mañana te puedo saber hacer muebles. Si quiero aprender cocina, mañana te puedo hacer un plato gourmet. Si quiero aprender música? computación, mañana te puedo armar una computadora. Si quiero aprender Música también. música, Sí, claro, tal cual, mañana eso te yo puedo lo vi. aprender cómo se toca la guitarra. Bueno, Exacto. la guitarra particularmente no, porque me cuesta una banda, pero podés meterte en la qué sé yo, música y empezar a componer tambor, música. piano, Claro. claro. Si me dedico, considero que si me dedico a algo, me sería relativamente sencillo. Pará, y ojo, que disculpa que te interrumpa. Que eso no quiere decir, ¿cómo se llama? Ah, no, pero cualquiera. Sí, obviamente. Cualquiera que se dedica a algo lo sabe hacer. Es bueno, claro. Es bueno, pero no... Hay dos cosas. Una cosa es ser bueno realmente, que lo podés hacer para dedicarte en tu vida a una vocación y algo que te forme en la vida. Y otra A cosa es hacerlo, ¿cómo se llama? Algo así como aprender tranquilo, lo básico, ¿entendés? o Claro, sea, aprender lo relativamente. básico. Decir, uy, bueno, Claro, no es que a mí es- también me encanta la cocina, eso lo hago Claro. fideo con salsa, No ¿entendés? es que si me dedico a una cosa a los 3 días soy especialista. Exactamente. No, simplemente me sé desenvolver, onda, me aprendo lo básico y ya con lo básico sé hacer el resto de cosas, quizás. Pero nada, es que es eso, como sé hacer, no es que sé hacer tantas cosas, pero no encuentro algo que puntualmente me atraiga. No encuentro ese algo que me llame tanto la atención. Me gusta, Eso que me diga, llama la esto atención es lo que quiero hacer. estudiar leyes, derecho, etcétera, pero no por el hecho de que quiero ser abogado, ni tampoco porque quiero ser juez, ni tampoco porque me quiero dedicar a eso. Simplemente por el hecho de que considero que dentro de muchas de las materias que hay, que son un montón en la facultad, leyes es una de las más útiles. En cuanto a laboralmente hablando, si sabes de leyes, y en todos los aspectos de la vida, qué sé yo, si sabes de leyes, si te conoces las leyes y sabes cómo funcionan, te podés defender muchísimo mejor ante todo, ¿entendés? Y más en un país tan hostil como es acá, Argentina, ¿entendés? Que todo el mundo saca tajada, que todo el mundo quiere aprovecharse y que uno siempre al final
tiene que saber defenderse, ¿entendés? Porque a la mínima el que no corre vuela acá. Entonces, básicamente por eso me llamaba más que nada la atención el derecho. ¿Vos crees que en la carrera de Derecho, por ejemplo, o sea, la carrera de Derecho, de Leyes, es una carrera eficiente para la vida, decís vos? Es una carrera que quizás sí, eficientemente, o sea, de una forma eficiente te puede funcionar para toda tu vida, en cualquier aspecto. En cualquier aspecto. Y no quizás no sea el hecho de estudiar leyes. Porque, o sea, estudiar, me refiero a meterte en la carrera de Derecho, sino simplemente analizar las leyes, claro. Estudiarlas, aprendértelas. Quizás las más básicas y las más importantes, ¿no? No te vas a aprender, qué sé yo, las leyes del cuidado de los canarios y nunca en tu vida tuviste un pájaro, ¿entendés? O sea, que yo, bueno, no sé si hay de eso, pero no, claro, te explico. Sí, entiendo. Si te aprendes el general de las leyes más importantes, no necesitas meterte a la carrera para sabértelas, obviamente, lo tenés en el Código Penal, él está en todos lados, o sea, tenés libros, en internet está. Entonces lo podés aprender por ahí. Pero considero que también el hecho de ingresar en una carrera es como ese empuje que te obligue, como que te meta presión y te diga, bueno, pumba, hacelo. Sí o sí, tantas veces por semana tenés que estar acá y rendir y demostrar que lo aprendiste. Entonces, también es eso. La secundaria te ayuda un poco al hecho de aprender a la perseverancia, y a claro, responsabilidad. A ponerte quizás un objetivo, a decir, bueno, quiero aprobar. Que eso también lo aprendés un poquito en la primaria, pero en la primaria viste más tranquilo. En la primaria, mirá, yo te digo, en la primaria nunca estudié para un examen. Nunca. Prestaba atención en clase, iba al examen, aprobaba, facilito. En la secundaria intenté aplicar lo mismo. En primer año me llevé casi 3 materias, casi repito. En segundo año lo mismo. Y en tercer año ya me puse secundaria, las pilas, empecé a estudiar. Si hay algo que pumba, sí tiene bien. Secundaria, que hay que admitirlo, que eso lo tienen que admitir todos. Cuando pasás de primaria, esto para los chicos, es muy difícil. Es duro. Es una patada en aparte. Vos calculás atrás, también que pasás. No sé cómo si todas las primarias funcionan igual, pero por lo menos a la primaria que iba yo teníamos 2 maestras principales. Claro, eso también. Que era la de una te enseñaba 2 materias, la otra te enseñaba otras 2 materias. ¿Te trabó el video? Ahí. Una te enseñaba 2 materias, las otras te enseñaba las otras 2 materias principales. O sea, eran 4 materias principales y el resto complementarias, sí. Tipo computación, educación física, plástica. Claro, y tenías un par de profesores inglés que eran pero tenías 2 profes principales que eran las que veías día sí, día no. Un día una y otro día la otra. Eso fue mi caso, no sé si todas las primarias eran igual. En la secundaria ves 4 profesores por día y quizás todo distinto. Era una locura. Los días que tenés poca materia. Porque claro, eso encima. Otra cosa que pasa en la primaria, el horario estaba mucho más reducido en un montón de, ¿cómo se llama?, de cuestiones de los horarios de las materias. Pero vos podías tener en la secundaria 1 hora de una materia y a continuación 3 horas de otra materia. Y quizás 4 horas de esa materia. Con quizás un recreo de por medio y demás, un receso como pero aún así el cambio es muy duro. El cambio es muy duro y es muy difícil también adaptarse a tanto, ¿no? Porque vos pensás... Porque encima lo que pasa es que a mí me obligaba, o sea, te obligaba a estar todos los días haciendo un trabajo práctico, o sea, el que quería probar y no llevarse materia y disfrutar del verano. Porque la gran mayoría, excepto a aquellos que en realidad amaban y le encantaba la secundaria, todos lo hacíamos por eso, porque queríamos terminar... Sacártelo de encima, básicamente. Y pasar al otro año y volver a empezar, porque así como se vive la secundaria. No porque sea un peso, sino porque, ¿cómo se llama? Porque somos chicos y todavía estamos aprendiendo, no es que estamos fanáticos de estudiar. Estamos aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con el estudio, con cómo aprender a estudiar, cómo querer estudiar y qué nos lleva a aprender en la vida. Y ahí eso es lo que voy. Quizás la secundaria en sí o el sistema de la secundaria y de las materias no sea, ¿cómo se llama?, el más óptimo para la vida, pero sí los profesores. Los profesores te marcan. Considero que sí. Los profesores de secundaria, igual, ¿no? Pero... ojo, no sé porque no estuve en la universidad y no hablo de lo que no sé, pero los profesores de secundaria te marcan. Están para marcar una etapa de tu vida, porque en la adolescencia aprendes tanto de vos mismo y los profesores están ahí. Y no están ahí pocas horas, estamos hablando de todos los días. Se comparte mucho tiempo con los profesores, al año, forma con los compañeros. Exacto. Con los compañeros más horas todavía. Es como si fuesen padres de alguna manera, o tutores, porque te conocen, tanto ellos como los preceptores y las preceptoras. Pero los profesores y las profesoras se te forma inclusive una relación que en primaria era distinta. En primaria era como más niño, ¿entendés? Más niña, pero en la secundaria como es un poco, inclusive ya
cuando estás en primer año, sos un nene, pero cuando ya sos sexto, ya sos adulto. Y cuando te ves con el profe es otro tipo de relación. Che, profe, ¿entendés? Otro Claro, tipo de es otra relación. cosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque eso tiene la secundaria. Quizás el peso es porque tiene tantas materias. ¿Cómo se llama? Tiene mucho que trabajo práctico, que prueba, que tenés que estudiar constantemente, que materia de acá, que materia de allá, que tenés que tener en las dos carpetas, que tenés una banda de materias, que tenés que tener el material para esto, material para lo otro. Eso es cierto. Y encima, cuando entras por ejemplo, en la técnica nuestra, a partir de cuarto año, te iban cambiando algunas materias, hacían más pesado si no te gustaba. Si a mí no me gustaba la matemática y tenía de repente 4 materias que tenían que ver con matemática, que costo que veías matemática. Tenías matemática financiera que tenía que ver con matemática. Tenía que ver administración de los costos, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía que ver con matemática. Entonces, claro, llegabas a un punto que no te gustaba mucho. Pero esos fueron los años con mejores notas que tuve. Pero bueno, más allá de eso, lo que pasa en la secundaria es eso. La secundaria no tiene que ver tanto, porque hay gente que lo critica y dice, no, la secundaria no sirve, pasarla así porque sí, ¿viste? No, porque si así como piensa todo el mundo, nosotros con la experiencia nuestra de haber sido estudiantes de secundaria y como muchas otras personas te pueden llegar a decir que los amigos que encontrás ahí son para toda la vida. No en mi caso. No sé en el caso de él, pero en mi caso en mi caso algunos sí, pero... En mi caso, por el momento. Sí, hasta ahora sí, pero en mi caso no. Pero no solo amistades, sino profesores que te quedan marcados, momentos que te quedan marcados y aprendes mucho de un montón de cosas para que después vayas creciendo y formándote. Y cuando entras a la universidad, realmente hay un cambio, es distinto, no es igual que la secundaria. Pero bueno, ese es por lo menos mi punto de vista. No sé cuál será tu punto de vista sobre la secundaria, o si tenés el mismo punto de vista que yo, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo general de la secundaria, no con las materias, las materias que te dan para salir a laborar o para que te sirva para la vida, para que cuando vayas a hacer este trabajo te sirva esto y esto y esto. No, yo considero que justamente la secundaria es más el hecho de lo que aprendés por haber empezado la secundaria que lo que aprendés en la secundaria, ¿entendés? Claro. O sea, qué sé yo, lo que conseguís por el hecho de estar ahí es más, quizás, que lo que aprendés por lo que te enseñan, ¿entendés? Sí. O sea, como te digo, también pasás mucho tiempo, qué sé yo, en nuestro caso eran 7 horas al día, todos los días, con todos tus compañeros. Entonces sí o sí formás lazos, tenés amigos, etcétera, etcétera, es la adolescencia, o sea... En ese aspecto es algo muy importante. También hay un problema muy grande en la secundaria, que no es de la secundaria, pero la sensación esa de adolescencia, de pendejismo, de falta de responsabilidades quizás. Claro, hay gente que quiere permanecer ahí toda su vida. Entonces sí, están los adolescentes eternos, que ve gente con, qué sé yo, 40 años más, y 30, 40, etcétera. Y que todavía se portan como pendejos. Se portan como adolescentes. Y esto no quiere decir que portarse como adolescente está mal. Estamos hablando de que es un periodo de la vida. Es una etapa, pero que dura tu adolescencia. Claro, que hay gente que se le pasa, parece, ¿viste? Que se olvida que la adolescencia termina en algún punto. Y no tiene que ver como termina como algo malo. Tiene que ver con termina como terminó la niñez. Empieza algo, claro. Termina esa etapa y arranca la nueva etapa. Y en la adultez después viene una adultez más. Y después en la adultez, viene más hasta que llegas a ¿cómo se llama? La vejez, que también es otra etapa. Ninguna de esas la conocemos. Yo recién estoy conociendo lo que es parte de la adultez porque recién tengo 22 años y vos tenés 20. Por lo que estamos recién entrando a la adultez. Para muchas personas de 30 o 40 somos niños quizás, pero ya para personas de mucho más chicas que nosotros somos viejos. Vos preguntás a un nene de 12 años, yo soy lo mismo que una persona de 40. Entonces, y ¿cómo se llama? Y bueno, tiene que ver con un poco eso. Termina una etapa y arranca otra. Y la adolescencia es una etapa preciosa para empezar a conocerse. No quiere decir, y ese es un gran error, yo creo que ¿cómo se llama? De muchas personas, del pensamiento de muchas personas, que la adolescencia es ya la adultez. Y no. Viste que hay mucha gente, no, él ya tiene 16 años, que se vaya a laburar, que se vaya a vivir solo. Mucha gente tiene esa... Yo no voy a hablar, ¿cómo se llama? Por boca de otros, pero sí por como me han hablado, como que ya es adulto, un adolescente ya es adulto. Y no, un adolescente es como un preadulto. Niño, claro, que está entrando en una etapa donde se va acercando a la adultez. Y que eso conlleva un proceso muy largo. No es que tenés 17 años y ya automáticamente sos adulto y tenés que vivir solo y tomar decisiones de adulto. No tiene nada que ver con eso. Es muy parecido
a como eras en la niñez, solo que con un montón de cosas más complejas, más responsabilidades, claro, o sea, no, ¿entendés? No es que, por ejemplo, mamá se ocupa de tu ropa, ya, por ejemplo, tú empezás a... Vamos a hablar de ejemplos exactos. Claro. Cuando eras nene, mamá te preparaba, no sé, por Esa, ejemplo, la ropa, la comida. la ropa, la comida. Cuando sos más adolescente, por ejemplo, te preparás vos la ropa, te cocinás, empezás a eso, ¿no? Ese proceso, administrás, o por ejemplo tenés un laburo, un poco. aprendés un poco de cómo administrar tu propio dinero, aprendés un poco, bueno, de lo que querés hacer de grande, pero ves que eso no es la adultez, ¿no? Porque la adultez, eso no se aprende, la adultez eso ya está. Y eso es un proceso que pasa en parte de la adolescencia. Y muchas de las personas que yo conocía, padres de amigos y madres de amigos y amigas, tenían esa cultura, ¿no? Que a vos a los 17, 18 ya eras un adulto. Vos ya, es más, a los 15 ya eras un re adulto. Ya no, ya estás re grande. Es un abuelo, ya decían. Y claro, vos, escuchame, 15 años. No estás para nada lejos de alguien de 12, 13. En algunas cosas mentalmente quizás sí, porque obviamente es parte de la niñez, los 11, 12 años, y ya a los 15 empezás a pensar un poco de otra manera. Pero no, realmente es muy parecida a la etapa. Y ese es un gran error que en la secundaria, que la tiene que ver con la secundaria, por lo menos los padres y madres de amigos y amigas que yo he tenido, no lo han sabido manejar. Y ellos, quizá, y ese es un gran punto de quiebre para que luego les afecte el resto de su vida. Porque si uno como padre y madre no está para el adolescente en ese momento de su vida, ¿qué pasa? No llega fuerte a su adultez. Es una cosa muy complicada. Exactamente. Igual también va por un mambo, quizás, un hecho de que la educación y la formación que ejercen los padres es importante en toda la vida, no solamente sí, en la obvio, etapa no, pero en la adolescencia es muy importante. Hablo de esta porque viste que esa es la que muchos consideran que es una etapa ya adultez. Viste que ya muchos la consideran, es la adultez ya. Pibe, ya aprende a manejarte solo, viste que mucha gente lo considera. Hay así. Mucha gente que lo sí, es grave. Por eso grave, es un bastante complicado. grave. Pero sí, igual también yo te digo que si ya en la adolescencia va así es porque en la niñez ya tendría que haber tenido actitudes así los padres con los niños. Claro. Entonces ya en la adolescencia tenés pibes más independientes. Yo tenía, por ejemplo, sí. Nosotros éramos los típicos, los chicos que todo el mundo se burlaba de nosotros, quizás por el hecho de que le teníamos que avisar a nuestra mamá cuando llegábamos a la escuela, teníamos que avisar, qué sé yo, si nos íbamos a la casa de algún amigo, claro. Teníamos que primero presentarle al amigo a nuestra mamá, primero que sepa dónde vive, etcétera. O sea, cosas que yo realmente las miro de ahora y realmente nunca me molestaron. Y digo, es lógico, o sea, que vas a mandar a tu hijo a ciegas. Y hay gente que sí, que simplemente es tipo, bueno, anda, sé libre. Claro, y lo dejan justamente en su libertad. Y yo tenía compañeros que estaban literalmente todo el día en la calle, haciendo lo que querían. Que no te digo que iban, golpeaban gente en la calle, se drogaban. No hacían no tiene eso. que ver claro, con eso. Tiene que ver con una contención. Me refiero, claro al hecho de ya tenés 15, 16, 17 años en esa etapa? y estás todo el día en la calle. ¿Pero qué te pasa en esa etapa? A ver, por lo menos a vos quizás no tanto, pero a mí me pasó, es una etapa de rebeldía. Que no es contra los padres, es con la rebeldía contra todo. En la adolescencia tenés rebeldía contra todo. ¿Te molesta el hecho de que no querés aceptar que hay gente que sabe más que vos y te duele y detestás? Esto te lo digo porque yo lo pasé, no tan fuerte, lo vi de vos y lo estoy viendo ahora con adolescentes de cómo son ahora, de qué sé yo, cómo analizo quizás sus comportamientos. Y es que detestan que una persona les diga qué hacer o les demuestre que están equivocados. Es como que tipo lo detestan, no lo aceptan. Esa rebeldía, y bueno, y fíjate que justamente ¿qué pasa? Que suele pasar en esa condición en la adolescencia, que esa rebeldía en la gran mayoría de casos. ¿Todavía se trabó? Ay. ¿Qué pasa con esa, cómo se llama, con eso que decís vos, que obviamente es lo que tiene que ver con la rebeldía? Que en la gran mayoría de casos esa libertad que encima te dan tus padres y madres junto con la rebeldía, ¿qué forman? Forman una especie de creído mini adulto. Creído no de soberbio, creído de que cree que es un adulto. ¿Y qué pasa con esto? Cuando llegan los problemas de los adultos. Y no solo cuando llegan los problemas de los adultos. No respeta no comienza a entender o a respetar o a valorar a su familia, a su padre, a su madre.
Porque ¿qué pasa? ¿Qué empieza a vivir? Empieza a vivir una vida como si ya su papá y mamá ya hicieron la tarea de traerlo al mundo, ¿entendés? El resto es Ya responsabilidad le dieron suya. de comer, ya creció y ya... entonces, ¿por qué? Entonces, cuando siente eso, ¿qué sucede? Se desarraiga de la familia. Cuando es él, totalmente lo contrario. Es cuando más arraigado tiene que estar la familia. Porque es el momento donde nos pasan tantas cosas emocionales. Estamos hablando de no solo las emociones, sino un montón de cosas en nosotros. Todos sabemos en la adolescencia que te vestís de una manera que mirás hoy después de unos años y decís qué ridículo que era. Te empiezan a pasar un montón de... que eso no es algo malo, lo que pasa en todas las edades. Porque cuando eras chico te vestías, no sé, de Spider-Man y no está mal, era esa edad. Era una decís, época. está vestido de Spider-Man. Pero, claro, ¿entendés? Pero tenías a papá y a mamá que estaban ahí. Y es lo mismo que tiene que ver en la adolescencia, pero con temas más adultos, más responsables, con el Es tema lo obviamente mismo. de la sexualidad. Los y un padres montón de tienen que otras ser padres toda la vida. los padres tienen que ser padres toda la vida. Y eso no quiere decir que cuando tengan 30, 40 no puedan ser padres. Porque hay muchas Hay mucha gente que demostraciones. considera eso. Hay mucha gente que considera, Mucha gente pero hay que muchas considera que una sí. vez que te mudas solo, que lo que sea. Que también hay mucha gente que busca eso. Es bastante triste, pero buscan separarse de sus padres. Claro. O sea, qué sé yo, no te digo que esté mal mudarte Independizarse, le solo, dicen, claro. pero alejarte totalmente de la persona que te crió, que te dio la vida. Depende también del vínculo que tengas, ¿no? Sí, y del trabajo, de lo bien o mal que lo haya hecho esta persona, ¿no? Pero independientemente de todo, si realmente si tuviste una infancia y una adolescencia bien, no entiendo por qué Claro, de que golpe tenés la necesidad porque es como muy de social, alejarte ¿viste? totalmente. Eso, esa idea de, ay, tenés ese adulto, no tenés que vivir con tus papás. Por ejemplo, ¿no? Como que tenés 25 años y vivís con tus papás. Son un montón de cosas que suelen pasar y que nos persiguen un poco, ¿no? Che, yo estoy entrando a la adultez y vivo con mamá y papá. A ver, depende de los casos. Nosotros vamos a hablar de algo puntualmente nuestro. Yo, por ejemplo, tengo Está 22 complicado años, tiene mudarse. 20, vivimos con nuestra madre. Nuestra madre nos ha criado, nos ha mantenido durante muchos años. Hoy nos toca un poco más hacer esa tarea de otro lado. Ella igual está en lo que es la cabeza, porque es una mujer con mucha experiencia y muy inteligente. Y nosotros estamos en esa cosa, ¿no? El trabajo que tenés vos, el trabajo que tengo yo, el trabajo en conjunto. Hoy trabajamos y traemos el dinero a casa, nosotros, Sí. con nuestro propio esfuerzo, en gran parte. Porque de una parte, porque la otra gran parte la tiene mi madre, que gracias a lo que nosotros, gracias a lo que ella eso, nos enseñó, y a lo que sigue enseñándonos y al que está y nos es lo que nos acompaña, permite hacer y, esto hoy. y a qué voy con esto. Por ejemplo, a mí la secundaria no me enseñó a salir a vender un producto, un comercio. Entonces, a mí la secundaria no me enseñó específicamente a ir y vender en un comercio, Claro. a cómo hacerlo y demás, ¿no? Eso lo tuve que aprender yo. Porque esas son las cosas que no se enseñan en la secundaria y que quizás en algún punto se podría llegar a decir que está un poco mal y puede ser. Hay algo parecido que es la pasantía, ¿no? Por ejemplo, en nuestro colegio estaba la Sí, pasantía las que te pasantías hacían profesionales. a poder ayonarte a lo que es trabajar, a lo que es, ¿cómo se llama? Un trabajo, de qué es, de qué se trata, trabajar, qué conlleva y bla, bla, bla. Pero realmente no, entonces, o sea, no la aprendí de la secundaria. La secundaria estaba ahí y quizá era una herramienta para otras cosas, pero no era lo que en ese momento. Y lo que en ese momento estaba trabajando o haciendo. Entonces, y vos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Para empezar a trabajar en la granja, en la pollería, tampoco la secundaria te enseñó a cortar pollo o a tratar clientes o a manejar una caja. Porque la Tampoco, secundaria no. no te lo enseña. ¿Pero por qué no te lo enseña? Porque ahí es donde está el que yo estoy de acuerdo, el error de la secundaria. No te prepara para una vida muy real. Te prepara una vida muy teórica, ¿no? Sí. Porque te analizás todo de arriba. Ejemplo, vos querés iniciar un emprendimiento. Vos en la realidad decís, bueno, tengo esta plata, pongo Más este allá local. también del hecho, porque no hay mucha gente, quizás no es tan común el hecho de la gente que le gusta hacer un emprendimiento. Pero te También hablo, lo que te genera la secundaria es la sensación de decir, bueno, termino la secundaria y empiezo a trabajar y con mi trabajo de ejecutivo, mi trabajo oficinista o lo que sea, ya tengo plata, me alquilo una casa y no es tan sencillo, porque la secundaria quizás te enseñará muchas cosas, pero no te enseña a buscar trabajo. No te enseña a hacerte un currículum vitae. Y ni siquiera las prácticas profesionalizantes, que son las pasantías, tampoco te lo enseñan. pero ¿por qué tampoco, no es que lo que decís vos, no es que no te enseñan como algo malo? No te enseñan porque no está preparado, no está hecho el sistema de esa manera correcta.
¿Por qué digo manera correcta? Porque la mayoría piensan es que a partir de los 17 y 18 años, que es lógico, empezás a conocer lo que tiene que ver con las primeras experiencias laborales y demás, porque te vas acercando hacia esa adultez que estuvimos hablando recién, y necesitas esas herramientas. Y que muchos le dicen, no, bueno, tus papás te la dan, otra vez. Pero la secundaria tiene que acompañar también ese lado. ¿Y por qué te estaba diciendo lo del tema del negocio? No por el hecho de emprender. ¿Qué pasa? Vos en la realidad, cuando nosotros tenemos que manejar en el negocio nuestro, comprar mercadería, vender esto y el otro, lo hacemos en la realidad. ¿Cómo lo hacías en la escuela? En un caso práctico. En una hoja. Se inicia una empresa con tanta plata y era algo teórico. Que ¿por qué no lo sentías, no lo podías atribuir no el conocimiento? Porque uno no solo no era tu plata, no lo estabas viviendo de experiencia. ¿Qué pasa? La secundaria eso no lo puede hacer realmente, no puede agarrar simular. Podría hacerlo, hubo inclusive está la Expo Líbano que te hacen simular algunas cosas, pero de lleno fuerte como para que vos aprendas la experiencia solamente la puedes aprender si es real, si es verdadera. Y eso la secundaria no te lo puede dar, o no está preparada, o no está hecho el sistema, o no sé. Pero eso sí que no te lo puede dar la secundaria en ese sentido. Es decir, yo lo que había aprendido en la escuela sobre se inicia una empresa, sobre los costos, sobre esto y el otro, cuando en el momento que fui a la práctica y a la realidad, unas cosas de teoría me sirvieron, pero cuando fui a la realidad aprendí en ese momento, en la marcha, sobre facturación, sobre la factura, cómo se factura, cómo manejarse con AFIP, porque por más que me lo hayan enseñado parte en la escuela, lo aprendí en la realidad, porque la teoría me quedó en su momento como algo memorizado que estudié y aprobé con un 9 o un 10. No es algo que yo haya probado en la vida y que importa 3 carajos la nota y que me sirvió realmente para manejarme en la FI, para saber, para manejarme con la contabilidad de un negocio. Es todo muy y demás. teórico. Exacto, es muy teórico. Y ese es lo que se puede llegar a decir que es el problema de la secundaria. Que yo lo puedo llegar a decir ahora a esta edad, pero uno de los problemas es ese de la secundaria. Por eso la gente dice, no le des pelota a la secundaria o terminá, pasala por ahí, ¿entendés? Viví de joda, andate los fines de semana a tomar con amigos. ¿Por qué lo dice? Por estas cosas, porque no te da o no te enseña estas herramientas y no lo sé por qué. Quizás es porque no tienen las capacidades para enseñarlo. Quizás yo me estoy equivocando. Y como no sé dije de al lo que estoy principio, hablando. es que no está, quizás el sistema educativo no es el mejor. El mejor que diga. Pero bueno, con esto vamos. Pero bueno, con esto Cierre. vamos a dar un poquito de cierre con este podcast un poquito más corto, que nosotros solemos hacer un poco más largos todos nuestros programas. Pero bueno, este programa va a ser un poquito más corto. Y bueno, para hablar un poquito de la secundaria y qué ha sido para nuestra vida y qué ha sido a nivel Nuestra experiencia personal. laboral. Es mi experiencia personal, la secundaria no me aportó en la práctica, en la realidad de lo que yo hice. Lo mismo para vos. Si no te enseñó nada de lo que aprendiste. Me ayudó, claro, me ayudó a desarrollarme como persona, pero no a desarrollarme como ciudadano económicamente productivo. Así que bueno, eso fue un poco nuestra opinión, nuestra realidad. Si cada uno tenga su realidad, lo que sea, puede dejarla en algún En los comentario. comentarios. Exactamente, o si le interesa participar en alguna entrevista que le podemos hacer para conocer su punto de vista, que quizás es totalmente distinto al nuestro, de ¿cómo se llama? Que respecto a la secundaria, lo laboral y demás, estamos obviamente a todos Abiertos y dispuestos a escuchar. Así que bueno, los dejamos despedimos. acá, nos despedimos. Tirando facturas, podcast Tirando facturas 3. y podcast 3, acá estamos.